Niños y niñas de Honduras, gracias por seguir en casa y desde allí apoyar las estrategias de Queremos Estudiando en Casa. Les saluda la profesora Brenda Amaya con una clase más de la asignatura de Ciencias Sociales del tercer grado, con el contenido Antecedentes de la Conquista. Conoceremos a continuación el estándar y las expectativas de logro para este contenido. El estándar dice: conoce e interpretan la evolución histórica de Honduras como condición necesaria para comprender y trascender el presente. La expectativa de logro dice: relatan los hechos sobresalientes de la llegada de los españoles y la conquista de Honduras y establecen el inicio para la reconstrucción de la nacionalidad. Veamos ahora, hagamos un pequeño repaso de lo que hemos estado mirando en las clases anteriores. Recordemos que antes de 1502 habitaban el territorio nacional diversas culturas, como los descendientes de los mayas, lencas, tolupanes, pech y chorotegas. Cada uno de ellos tenía su propio idioma, costumbres y tradiciones. También recordemos que en el año de 1502 marca la época del descubrimiento de nuestro territorio, cuando Cristóbal Colón en su último viaje llega a la isla de los Pinos y posteriormente llega a Punta Caxinas, donde realiza la primera misa en tierra firme, y a este periodo se le caracteriza por el encuentro entre dos culturas opuestas. Veamos ahora, hablemos de la conquista. ¿Qué es la conquista? Después del descubrimiento realizado por Cristóbal Colón en 1502, atraídos por la noticia de la existencia de oro y plata, llegaron al territorio otros conquistadores provenientes de España, con el propósito de apoderarse en nombre de los reyes de España de las riquezas y todos los minerales que se encontraban en este territorio. Y a este periodo, se le conoce con el nombre de conquista. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo inició la conquista? Veamos cómo inició la conquista. La conquista inició con Gil González Dávila. Posteriormente, Hernán Cortés, conquistador de México, envió a Cristóbal de Olid y fundó la Villa del Triunfo de la Cruz, que es el primer asentamiento de los españoles en Honduras. Pero durante ese periodo, Olid capturó a Dávila y traicionó a Cortés, apoderándose de todas las riquezas encontradas. Entonces Cortés envió a Francisco de las Casas, quien también fue capturado por Olid. Había una guerra de poder entre ellos, como lo podemos ver, y entonces terminaban peleándose, disputando territorio. Veamos qué sucedió después. Bueno, después ambos, Dávila y de las Casas, se unieron en contra de Olid, logrando escapar después de someter a Olid, quien fue condenado a morir por... ¿Qué fue de Francisco de las Casas? Bueno, Francisco de las Casas, tras estos sucesos, abandonó Honduras, pero antes de su partida fundó Trujillo el 18 de mayo de 1525 y partió rumbo a México, llevándose prisionero a Gil González Dávila. Luego, Gil González Dávila logró escaparse y salió rumbo a España, donde falleció. Y fue Gil González Dávila el descubridor de Nicaragua y conquistador de la provincia de Honduras, la cual le fue disputada por Pedrarias y arrebatada por Hernán Cortés. Ellos tenían, como les digo, unas guerras y unas ansias de poder sobre nuestros territorios. Ajá, pero ¿qué pasó con Hernán Cortés? Hablemos de Hernán Cortés. Bueno, Cortés se estableció en Honduras alrededor de un año, con el fin de restablecer el orden y mejorar la administración. Durante la conquista supo demostrar crueldad ante la evidencia de traición, amparándose en la fe cristiana, y en la manera más radical no dudaba en aplicar los peores castigos a sus amigos y enemigos, pero a su vez era benevolente con los vencidos. Gobernado por una gran ambición, aspiraba no solo a ser considerado como parte de la nobleza española. Hernán Cortés, antes de partir, nombró a Hernández de Saavedra como gobernador,
Y a partir de ese momento se comenzaron a formar poblados que más tarde se convirtieron en ciudades importantes gobernados por españoles. Veamos entonces qué sucedió con nuestros indios. ¿Qué papel jugaban nuestros indios en ese proceso? La resistencia indígena se manifestó en diferentes formas, muchas de ellas creativas frente a la imposición militar e ideológica, pero también se realizó la armada mediante insurrecciones, que fue de esa manera en que en la década de 1530 aproximadamente, entre los años de 1536 y 1539, se realizó la lucha contra los españoles, comandado por el guerrero Lempira. La rebelión de Lempira y de otros importantes guerreros indígenas, como Sicumba y Copangalel, en la historia de Honduras es un precedente de una larga lucha contra colonos y luego contra élites criollas por salvar nuestro territorio, el cual estaba invadido por personas extranjeras. Estaba en manos de extranjeros, donde nuestros indígenas solamente eran esclavos de este tipo de personas. Bueno, no solamente conformes con eso, nuestros indígenas atacaron Puerto Caballo. Ese no era un hecho aislado porque tenían una misma sintonía. Y en ese ataque 150 caciques se habían puesto de acuerdo para acabar con los españoles. Mas no se atrevieron a atacar desde Trujillo y resolvieron caer sobre los que estaban en Olancho. Los indios encontraron la ocasión oportuna para poner en ejecución su proyecto. Mataron a 15 españoles y 20 caballos, encontrándose entre ellos el español Juan de Gibraltar, el primer navegante europeo en poner los pies en territorio mexicano y que en ese entonces se encontraba en nuestro territorio y fue asesinado en este territorio, en el territorio hondureño. Veamos pues, ¿a qué conclusión podemos llegar después de conocer sobre la conquista de nuestro país? En conclusión podemos decir que la conquista de Honduras se inicia después del descubrimiento del territorio, al cual llegaron varios exploradores, entre los cuales se destacan los que hemos hablado: Gil González Dávila, Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas y Hernán Cortés. Además, con la colonización se fundaron ciudades y se produjeron cambios en las formas de vida. ¿A qué otra conclusión podemos llegar? Podemos llegar también a la conclusión de que la conquista propició el estancamiento y la decadencia de nuestros pueblos, pero además se dio una mezcla racial y los mestizos se convirtieron en una clase dominante en nuestro país. Bueno, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. No sin antes recordarles que les queremos estudiando en casa, compartiendo con su familia, tomando todas las medidas de higiene y bioseguridad necesarias para poder retornar muy pronto a nuestro salón de clases. Y recuerde que el estudio es lo más importante en estos momentos y salvaguardar su vida. Por lo tanto, nos vemos en la próxima clase.